Doctor, ¿listo para arrancar? Listo. Si otros países nadan en petróleo, de hecho en Paraguay se prometió que íbamos a nadar en petróleo hace un par de años, pero eso no viene al caso. Pero si otros países nadan en petróleo, había una vieja creencia que en Paraguay podíamos sumergirnos y regalar energía eléctrica para el consumo hogareño literalmente sin ningún gasto, sin ningún costo para la ciudadanía. Pero la realidad es que no es tanto así. La realidad es que la energía eléctrica que se produce en Paraguay está al borde de una crisis que podría significar que los cortes que habitualmente sufrimos en Paraguay se multipliquen de aquí a un par de años. De acá a 3 años, Paraguay va a empatar el requerimiento frente a la producción de energía eléctrica que estamos generando hoy en día. Para desmitificar muchas de estas historias inventadas con fines políticos muchas veces, decidimos recurrir a la academia y preguntarle a un experto como el doctor Victorio Auxilia qué tan real es que la energía eléctrica generada en Paraguay puede regalarse a la ciudadanía. ¿Qué tan real es que esa energía eléctrica generada por las 3 hidroeléctricas que tenemos es infinita? ¿Qué tan real es que la plata dulce que se produce a través de Itaipú y Yacyretá y que se repartió durante mucho tiempo es infinita? ¿Y cuál es la realidad en cuanto a qué tan cerca estamos de entrar en una crisis energética en Paraguay que durante tantas décadas nos repitieron somos una especie de Suiza en cuanto a materia energética? En esta edición de Sin Filtro nos adentramos un poco a la realidad del sistema eléctrico, a la realidad del sistema energético en Paraguay, de la mano de un académico, de la mano de un experto de verdad. Tratamos de sacar las mentiras y encontrar un poco la verdad sobre la situación energética en Paraguay. Entonces, en esta edición de Sin Filtro, el doctor Victorio Auxilia. Gracias, doctor, por tu tiempo, desde ya por haber aceptado esta invitación, ¿verdad? Hablar un poco de energía, de lo que viene para Paraguay de cara a esto. Y quiero arrancar haciéndote la pregunta que ya lo hablábamos en el diálogo previo, pero es como que nosotros estamos tan tranquilos en Paraguay por la cantidad de energía que tenemos, por las 3 hidroeléctricas que tenemos, pero esa energía no es infinita. En algún momento va a parar y parece que está más cerca de lo que realmente muchos en nuestra cabeza tenemos, ¿verdad? Así es. Bueno, en primer lugar, Juanqui, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto estar conversando con jóvenes, ¿no? Emprendedores en Paraguay. Yo soy profesor en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad Politécnica, y estoy constantemente en contacto ahora con jóvenes, futuros ingenieros, ¿no? Y es realmente un gusto estar compartiendo contigo y con todos aquellos que siguen tu programa. Y realmente cuando hablamos nosotros de energía eléctrica en Paraguay, debido a varios mitos y algunas verdades que se crearon con relación a Itaipú, con relación a Yacyretá, con relación a Caral, pero principalmente con relación a Itaipú por ser la central hidroeléctrica más grande, ¿no? Realmente es una central de clase mundial en todos los sentidos, en términos de confiabilidad de su energía, en términos de tamaño, de cantidad de energía que puede producir, ¿verdad? Pero cuando uno habla de energía eléctrica que se produce con hidroenergía, que es un recurso renovable, da la impresión que hablar de renovabilidad es hablar de infinitud, ¿no? Y no es así. Puede ser renovable, pero es finita, es limitada, ¿no? Está limitada a la cantidad que puede ser de agua, vamos a decir así, que puede ser procesada en el embalse a través de las turbinas, ¿no? Y a la capacidad misma de la central, ¿no? Entonces, eh,
En ese sentido, es renovable, pero es limitada, ¿no? La gente que tiene, los países que tienen, por ejemplo, petróleo, ¿no? Tienen más, yo creo que más en el imaginario esa idea de lo que aquello que tienen y les da riqueza se va a acabar, porque es un recurso no renovable, ¿no? Claro. Entonces, ahí la cuestión de precios en el mercado internacional tiene mucho que ver, pero los países petroleros que toman en serio, diríamos así, el futuro, invierten en otras cosas, diversifican sus inversiones gracias al dinero que reciben del petróleo, de la venta del petróleo, ¿no? El caso de Qatar, el caso de los Emiratos Árabes, ¿no? El caso de otros países petroleros que también están invirtiendo mucho dinero en la diversificación, diríamos así, de esos recursos financieros que están recibiendo, ¿no? Nosotros tenemos energía abundante en este momento, pero el crecimiento de la demanda en los últimos años y principalmente en los últimos 3 años nos pone en una situación de alarma. No solamente por el crecimiento de la demanda en sí, que por lo tanto hace que nosotros pensemos que a futuro no vamos a tener esta abundancia, estamos hablando de 5, 7 años, tal vez antes, no solamente por el crecimiento de la demanda, ¿no? Es decir, de cuánto nosotros consumimos en el país, sino también porque ese recurso que es renovable es incierto, en el sentido que con los efectos del cambio climático, lo que nosotros estamos notando es que hay una mayor frecuencia de eventos extremos. Claro. Entre esos eventos extremos, cuando hay lluvia, no hay problema. Es decir, no hay problema en principio porque tampoco podemos acumular la gran cantidad de lluvia que cae de manera, vamos a decir así, de manera muy precipitada, ¿no? Pero cuando hay sequía, ahí tenemos un gran problema, ¿no? Porque nuestras hidroeléctricas funcionan con agua, con el caudal y con el salto en los embalses, ¿no? Y cuando falta lluvia, entonces nosotros tenemos un problema también de recurso para generar electricidad. De hecho, en los últimos 10 años hemos tenido más efectos de sequía y el último, que fue en el año 2020, 2021 y 2022, afectó muchísimo la producción de Itaipú. Itaipú redujo su producción debido, histórica, inclusive comparando con la historia, debido a esa incertidumbre en el recurso. Entonces, nuestra demanda crece, la capacidad está prácticamente congelada hace varias décadas y, por otro lado, existe la incertidumbre del recurso. ¿Eso qué indica? Señores, en este momento tenemos que pensar ya, pero de manera urgente, en cómo resolver el problema de generación, es decir, de producción de electricidad a futuro, ¿no? Porque estamos a puertas de una posible crisis eléctrica si no hacemos nada. Si hacemos las cosas, no vamos a entrar en crisis. Pero si no hacemos, sí vamos a entrar en crisis en el corto tiempo. Esa previsión, doctor, porque lastimosamente Paraguay es un país que en la toma de decisiones durante mucho tiempo despreció a la academia. Eh, en muchos sectores, en muchas cuestiones, ¿verdad? Esa, había ya una previsión, de hecho, que creo que era para el 2040, corregime si me equivoco, que de hecho íbamos a llegar al tope entre demanda y producción de energía, pero esto se acortó también en los últimos tiempos, ¿verdad? O sea, esto ya es algo que la academia viene diciendo hace un tiempo, diciendo, tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer, porque el crecimiento, por más que sea vegetativo de la población, también, mientras más población, más energía necesitamos, ¿verdad? O sea, esto es algo que viene diciendo la academia hace tiempo, no es que ahora nomás empezaron, con todo respeto, unos locos a decir, nos vamos a quedar sin energía. Y lastimosamente, antes no se escuchó esta voz, ¿verdad? Sí, yo creo que allí hay una cuestión, digamos así, de, no digo de desprecio, pero sí de considerar de menos lo que viene de profesionales paraguayos, ¿no? Muchas veces uno eh, no digo despreciar, pero menoscaba que lo que viene de Paraguay, bueno, puede estar en duda, ¿no? Ah, De hecho, profesionales paraguayos, tanto en la academia como fuera de la academia, advertimos ya de esto hace más de 10 años.
Partimos, ¿no? Nosotros en la Facultad Politécnica, por ejemplo, participamos de los estudios que llevaron a la primera política energética con Horizonte al 2040 y allí ya estaba el tema de seguridad energética como uno de los primeros objetivos de la política, porque sabíamos que esto podía pasar, inclusive considerando en esa política ya los efectos del cambio climático. ¿Sí? Entonces, la academia yo diría que es escuchada hoy día más que antes. Yo creo que ha habido un crecimiento también desde el punto de vista de gobierno, de gestión gubernamental, pero también de la población, porque nos están consultando. Es decir, antes estábamos fuera prácticamente, lo que sería el mainstream de las discusiones en temas energéticos, ¿no? Hoy día la universidad tiene grupos de investigación, tiene gente que está trabajando todos los días con relación a qué se puede hacer con la energía, cómo podemos crecer desde el punto de vista de expansión, cómo podemos manejar la demanda, temas de eficiencia energética, por ejemplo, ¿no? Hoy día tenemos varios grupos de investigación, inclusive en la Facultad Politécnica, ¿no? Yo pertenezco a uno de ellos, que es el Grupo de Investigación en Tecnologías Verdes, pero hay otros, ¿no? Entonces, hace bastante tiempo que ya estamos nosotros analizando esta situación y advirtiendo de que podríamos tener un problema de crisis eléctrica, ¿no? Tanto así que participamos por segunda vez ahora en la nueva política energética que fue actualizada con el horizonte 2050. Es decir, la academia está presente. Yo creo que algunos gobiernos nos están escuchando en ese sentido, ¿no? El actual, por ejemplo, nos invitó nuevamente a participar de las políticas energéticas al 2050. Está allí. Yo creo que es un reconocimiento a la academia paraguaya porque antes de esto, ¿no? Antes de esta convocatoria a la Academia Paraguaya para participar de políticas públicas en el área de energía, se contrataba a consultores internacionales. Claro. De Argentina, de Brasil, en fin, de varios lugares del mundo, lo cual me parece que está muy bien, pero aquí ya hay profesionales que pueden hablar con propiedad de estos asuntos, ¿no? Como dije, en la academia, inclusive fuera de la academia, porque hay profesionales excelentes que fueron funcionarios de ANDE, de Itaipú, de Yacyretá, etcétera, que son, diríamos así, las personas que tienen la historia viviente, vamos a decir así, de la energía y con una experiencia muy vasta que nosotros en la academia valoramos muchísimo. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos, doctor, pensando en esta toma de decisiones e inicio de acciones para evitar esta crisis energética de la que nos están advirtiendo? Bueno, en primer lugar, yo diría lo que es más urgente es lo que se llama la gestión de la demanda. Es decir, eh, apostar, o mejor dicho, invertir en todo caso en eficiencia energética. Es decir, a ver, voy a explicarme mejor, ¿no? El problema del sistema eléctrico es un problema que no existe todo el tiempo. Un año tiene 8.760 horas. ¿Sí? Las horas, diríamos así, en que el sistema está en un estrés muy fuerte, son 350 horas por año. Es decir, estamos hablando más o menos un 4, 5%, ¿verdad? Máximo, ¿no? De todo ese tiempo, menos que eso inclusive, ¿no? Es decir, durante 4 o 5%, en términos de horas, tenemos el sistema en estrés. El resto no. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar es que se llegue a esa demanda máxima en esas 350 horas durante el año. ¿Sí? Eso lo podemos conseguir inclusive teniendo algunas industrias que son electrointensivas, no son todas, pero algunas que pueden modular su carga. ¿Qué significa eso? Cuando llegan las horas de estrés del sistema, apagamos el interruptor. Y allí entonces evitamos que esa demanda llegue a 5.100, 5.200 megavatios. Llegamos a 5.100 megavatios en marzo, a inicios de marzo, ¿no? Que fue la demanda máxima histórica de todo el sistema, ¿no? Entonces podemos controlar, ¿no? En esas 350 horas, ¿no? Hay algunas industrias que tienen esa virtud de modular carga, ¿no? Por otra parte, los estudios indican, hechos por nosotros en la academia,
inclusive tesis de grado de ingenieros en energía, demuestran que la mayor carga en esas horas de estrés corresponde al uso de aire acondicionado, Claro. ¿no? Y el aire acondicionado es el que más consume en nuestras casas, ¿no? Y el consumo mayor para la ANDE es el consumo residencial, ¿no? En nuestras casas, nosotros nos quejamos que a partir de diciembre, enero y febrero me dicen, la ANDE me está robando. Porque yo pagaba, qué sé yo, 200.000 guaraníes en julio y ahora estoy pagando 600.000. Claro que vas a pagar 600.000 porque el aire acondicionado es lo que más gasta en tu casa. Es algo que está prendido 10, 12, cada vez más tiempo por las ondas de calor, ¿verdad? Y consume energía. Ah, no, pero yo compré un aire acondicionado de última generación allí en la casa X. El vendedor me dijo que era un motor inverter, que era de lo mejor que podía existir en términos de eficiencia. Muy bien. ¿Dónde colocaste? Colocaste en una habitación que recibe sol en el verano todo el tiempo, Claro. con una pared, ¿verdad? Que es de cerámica, es decir, en ladrillo, es cerámica cocida, ¿verdad? Ladrillo que no tiene nada de inercia térmica, hace que prácticamente ingrese el calor dentro de la habitación, con unas ventanas donde el sol entra. Entonces, le pongo una cortina perení y pienso que con eso voy a estar protegiéndome del calor, ¿no? Entonces, nuestros aires acondicionados, los equipos, ¿verdad? Por más que sean eficientes, y muchos de ellos no son, y voy a explicar enseguida por qué, no se los emplea en un envolvente apropiado con aislación térmica. Porque ahí sí se podría ahorrar energía, ¿no? El equipo es un equipo que no está controlado en términos de eficiencia. La etiqueta de eficiencia energética, que es un certificado que traen los equipos de aire acondicionado, son en su mayoría mentirosos. Por nosotros, no, si bien tenemos la norma, no tenemos una reglamentación técnica que nos permita certificar que exactamente lo que dice allí en términos de consumo de energía es lo que se cumple, ¿sí? Claro. Entonces, necesitamos trabajar bastante, y yo diría que en los equipos de aire acondicionado y también en el envolvente, y en la construcción sostenible. Eso yo creo que se puede hacer, y entonces se hace lo que se llama la gestión de la demanda. Se trata del punto de vista del usuario. Por otra parte, tenemos que invertir en infraestructura. Es decir, tenemos que invertir en generación. Tenemos que invertir en redes eléctricas. Es decir, nuestra generación hoy día se está dando en el este, a 320, 330 kilómetros de Asunción, y en el sur también a unos 300 y tantos kilómetros hacia el sur, ¿no? Y tenemos que transportar esa energía hasta los centros de consumo que están en el eje más o menos este-oeste, Asunción, Ciudad del Este. Transportar esa energía hasta esos lugares. Hay que invertir en redes, es decir, en líneas de transmisión. Hay que invertir en distribución, ¿no? Hay que invertir en reducción de pérdidas eléctricas, porque la ANDE en este momento tiene un sistema, está operando un sistema eléctrico, ¿verdad?, bastante ineficiente. Las pérdidas eléctricas del sistema superan el 28%. ¿Esto qué significa? Prácticamente que de la energía que entrega la ANDE, solamente está recuperando en términos de energía facturable un 72-73%. Es decir, gran parte se está perdiendo. Una parte se pierde desde el punto de vista técnico y no hay tanto problema. Diríamos así, que es más fácil controlar esas pérdidas técnicas, ¿no? Pero una gran parte, tal vez, de esos 27, 11, 12, corresponden realmente, de esos 27 o 28 que dije, de pérdidas totales, ¿no? Por lo menos 11 o 12 corresponden a las pérdidas comerciales. ¿Qué significa eso? Robo de energía. Que es lo más injusto que puede existir, ¿verdad? Porque todos nosotros los usuarios que pagamos la cuenta de la ANDE, estamos subsidiando a ladrones Claro. que están robando esa energía, y la ANDE intenta recuperar eso. Hay parte que recupera y hay parte que no recupera. Entonces hay que trabajar en también invertir en programas de reducción de pérdidas eléctricas comerciales, robo y técnicas también, ¿no? Y como dije, invertir en infraestructura de generación. Ahora, esa generación tiene que ser diversificada. No podemos colocar todos los huevos en una misma canasta.
En este momento dependemos de una cuenca hidrográfica, la cuenca del río Paraná y de sus afluentes, como el Acaraú y el Iguazú, ¿verdad? De los cuales depende la central Acaraú, una subcuenca de la cuenca del Paraná, y prácticamente un solo río. El agua que pasa por las turbinas de Itaipú es casi la misma que pasa después por Yacyretá. Claro que se suma después Iguazú y bueno, los otros afluentes del Paraná, aguas abajo de Itaipú, pero la mayor parte proviene de las aguas turbinadas o vertidas en Itaipú, es decir, es la misma agua. Entonces, estamos dependiendo de un solo río. Si ese río reduce su caudal, entonces reduce en todas nuestras mayores centrales hidroeléctricas, ¿no? Entonces tenemos que diversificar utilizando recursos naturales renovables. Tenemos sol. En Paraguay lo que más hay es sol en todas partes, pero principalmente en el Chaco paraguayo, hacia el norte, noreste y el norte de la región oriental. Entonces tenemos que aprovechar esa energía que nos llega como radiación solar y convertirla a energía eléctrica, ¿no? A través de paneles fotovoltaicos, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, eso ayudaría a diversificar la generación, porque si hay sequía, el sol continúa. claro. Entonces, estamos descansando ya en otro recurso natural, ¿verdad? Que más o menos compensa ese problema que nos puede dar la sequía. Y a futuro, yo diría utilizar la energía eólica. Entonces tenemos energía eólica, claro que mucha gente desconfía, pero bueno, estudiemos mejor, principalmente una zona que me parece bastante interesante, que por donde entran los vientos a Paraguay, que es la región noroeste del Chaco, o sea, de Bolivia, ahí vienen todos los vientos, por eso que el viento predominante es del noroeste en Paraguay, ¿no? Del que viene el noroeste, ¿no? Entonces hay que investigar, ver bien ese potencial, porque la energía eólica nos puede dar una solución, ¿no? Es decir, podemos instalar granjas eólicas en ese lugar del Chaco y traer esa energía con corriente continua, por ejemplo, hasta los centros de consumo, en fin, una cuestión que se puede estudiar. Eso habíamos discutido eso con un ingeniero ruso, Igor Makarov, ¿no? Justamente esa idea de traer con corriente continua hasta los centros de consumo, ¿no? Entonces, y la biomasa. ¿Mm? Hay mucha biomasa que se puede aprovechar en lo que se llama también, así como la energía solar, a través de paneles fotovoltaicos de manera, diríamos así, distribuida, ¿no? En el territorio nacional también podemos aprovechar la biomasa. ¿Qué significa biomasa? No solamente es leña, ¿no? Se puede aprovechar residuos agroindustriales, residuos inclusive orgánicos de nuestras casas o de nuestras industrias que se puede transformar en biogás. Biogás es un gas, es muy parecido al gas natural, que es no renovable, ¿no? Pero Claro. el biogás es el gas natural producido de manera renovable, diríamos así, mezclado con otros gases, por eso que es un gas natural pobre, diríamos así. Pero el biogás es lo mismo, es decir, se puede inclusive pasar por un proceso de biometanización y se obtiene el biometano, que es lo mismo que el gas natural, ese gas natural que utiliza Argentina para producir electricidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que allí debemos diversificar nuestra matriz eléctrica en términos de generación, ¿no? Invirtiendo en estas fuentes de energía diferentes, ¿no? ¿Y quién tiene que invertir? Yo creo que la ANDE, por un lado, sí, la ANDE tiene que invertir y necesita dinero para eso, pero también se puede atomizar la inversión, ¿no? Es decir, ¿quiénes tendríamos, y todos los usuarios? Es decir, darnos condiciones a los usuarios que coloquemos en nuestras casas paneles fotovoltaicos, ¿sí? Existe ya la ley, por ejemplo, para eso. Existe un decreto reglamentario. Lo que estamos esperando son las decisiones que tienen que ver con las normas técnicas que tenemos que cumplir para que la ANDE acepte nuestra energía, diríamos así, y el precio. ¿Cuánto la ANDE va a considerarnos por eso? Porque finalmente, si uno hace una inversión, siendo inclusive usuario de energía eléctrica, usuario de la ANDE, ¿sí? Tiene que saber cuánto va a ganar, en cuánto tiempo va a recuperar su inversión, ¿verdad? Y yo creo que eso ya es posible desde el punto de vista legal, pero hace falta avanzar. Ahí ya la tarea está con el gobierno en este momento y con la ANDE, ¿verdad? Para hacer los ajustes necesarios
y dar las señales de precio para que nosotros como consumidores, si tenemos techo, y aquí en Paraguay tenemos más techo que cualquier otra cosa, porque nuestras construcciones son todas muy horizontales, tenemos pocos edificios, saliendo de Asunción, prácticamente hay pocas ciudades con edificios, ¿verdad? Tenemos entonces terreno, los usuarios de Andes, estoy diciendo. Entonces podemos colocar en nuestros techos, en nuestros jardines, podemos colocar paneles fotovoltaicos. ¿Eh? Nos salimos de casa a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, el panel solar está produciendo energía eléctrica, no hace falta ni siquiera baterías. Si se quiere para un backup de la casa tener baterías, sí, pero si no, a partir de ahí, la verdad que uno tiene sol, uno está vendiendo la energía a la ANDE, al sistema, ¿sí? Durante todo el día. Y eso en verano es interesante, ¿verdad? Porque en verano es cuando tenemos nosotros el mayor uso de aire acondicionado, Claro, que es el que tiene mayor demanda, dije, ¿no? claro. 30 a 40% de la demanda máxima es aire acondicionado. Entonces, cuando hay más sol, es que podemos producir más cantidad de energía eléctrica en los paneles fotovoltaicos e inyectar en la red. Entonces, eso significaría una generación distribuida en todo el sistema de la ANDE, lo cual es muy conveniente desde el punto de vista del sistema eléctrico. Claro está, hay que tener las condiciones técnicas para controlar todo eso, porque no es una cuestión a todo el mundo inyecta y la ANDE tiene que saber dónde se inyecta, cómo se inyecta, porque si no, su sistema eléctrico no va a tener la estabilidad que necesita, ¿no? Entonces, hace falta trabajar un poco en eso, pero es posible. Si otros países lo han hecho, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros, ¿no? Claro. Doctor, en términos de los usuarios, porque hay varias cosas que quiero preguntarte, pero antes de ir a pasar de este tema de la posible crisis, en términos de usuarios, porque nosotros muchas veces decimos, no, es un problema de los políticos y ellos tienen que resolver, pero realmente las decisiones de los políticos siempre nos afectan, no nos damos cuenta, nos va a pasar que preferimos obviar, ¿ver? Pero en términos de usuario, ¿qué, qué problema puede ser para mí y para mi familia o para quienes nos están escuchando si no se toman estas decisiones necesarias y llegamos al momento del tope de demanda contra producción y entramos en una crisis de producción energética o de requerimiento energético en Paraguay? Bueno, en primer lugar, la política nos tiene que interesar a todos. La buena, la política, no la poliporquería, no la política. ¿Verdad? Polis viene de ciudad, no de ciudad-estado, es decir, viene de un conjunto de personas. Es decir, la política tiene que organizar a ese conjunto de personas. ¿Y cómo nos afecta? Y nos vamos a quedar sin energía a ciertas horas, ¿no? Es decir, se va a ir la luz, como decimos nosotros, ¿verdad? Salir de nuestra casa, se va a ir la luz más veces, ¿no? Y durante más horas cada vez que se vaya la luz. Eso va a ser un problema porque la energía eléctrica hoy día es esencial para todo, el celular, la radio, el televisor, la ladera, todo, la iluminación, Hasta los autos ya hasta van. los autos, ¿no? Que dependen cada vez más de energía eléctrica, es decir, se va a ir la luz y esos cortes van a ser cortes en barrio, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué hace la ANDE si de repente las papas queman, ¿no? La ANDE lo que va a hacer es cortar tal barrio, después tal barrio o tal ciudad. Se va a hacer unos cortes, diríamos así, en varios lugares del país, haciendo un rodicio, como la carne, ¿no? Una rotación de cortes para evitar que el sistema colapse, ¿no? Es decir, para poder suministrar la energía que se tiene disponible, ¿no? Y esa disponibilidad no es homogénea en todo el territorio nacional, ¿verdad? Es decir, depende mucho de las condiciones inclusive de transporte y de distribución, es decir, de cómo llega esa energía a la casa, ¿no? Entonces, ¿en qué nos va a afectar esa crisis? No vamos a tener energía eléctrica todo el tiempo, no va a ser segura, ¿eh? Los alimentos van a podrirse en la ladera, ¿verdad? Porque va a faltar energía en la refrigeración, ¿verdad? Entonces va a ser un gran problema, es decir, en términos de hospitales, por ejemplo, imagínense, ascensores en nuestros edificios se van a parar. Claro que muchos edificios, creo que los más chetos, ¿no? Tienen generadores, ¿verdad? Claro. Entonces con eso el ascensor no para, el portón, etcétera, pero no es así la situación para todos los paraguayos. Entonces hay que considerar que vamos a tener una afectación en nuestra vida, ¿no? Y si vamos a depender cada vez más de energía eléctrica en el transporte, ahí vamos a tener también serios problemas en el transporte, el país para, ¿no? Entonces, o por lo menos parte del país para, porque el hecho, la crisis no es que va a faltar energía para todos.
Va a faltar energía, como les dije, a ciertas horas cuando hay un estrés en el sistema. Y el estrés se produciría por ondas de calor, es decir, sabemos muy bien cuándo podríamos tener problemas de falta de luz, cuándo se va a ir la luz, y en verano se va la luz más veces que en el invierno. Claro. Eso ya sabemos, ¿no? Y este, si continuamos con esta política de introducir a las cargas especiales, a las criptomineras, ¿no? Inteligencia artificial, data center, todas estas cargas que tienen que ver con tecnología, que son intensivísimas en consumo de energía, ¿eh? Intensivísimas en el consumo de energía, y si no tenemos un control, esas también pueden ayudar a producirse la crisis, porque la ANDE tiene control sobre aquellos contratos que están funcionando o están operando legalmente. Pero ¿qué pasa con aquellas que están operando ilegalmente? Esas no tiene control la ANDE. Si digo control en el sentido que le puede desconectar, ¿no? Pero si no sabe dónde está, el ladrón está ahí escondido, está oculto. ¿Eh? Siempre el robo, el criminal siempre es cobarde, ¿no? Se esconde, ¿no? Claro. Doctor, otra cuestión que nosotros, y esto sí lleva un poco con eso que decías, lo de la poliporquería, y es que la plata que entran de las dos binacionales es como que también mucho tiempo pensamos que era ilimitada, ¿verdad? O sea, la compensación que nos pagan Argentina y Brasil por la energía que no estamos utilizando y que ellos utilizan. Y eso llevó, que de hecho me tocó publicar varias veces, a una repartija disfrazada de fondos sociales y de publicidad que de por ahí no vamos a entrar en eso, pero sin embargo esa plata deberíamos haberla ya utilizado para estas inversiones. ¿Y a qué voy con esto? Y ahí viene un poco mi pregunta, y es que no analizamos, o desde la política al menos se analizó tarde, qué se iba a hacer con la energía paraguaya de Itaipú, o qué se iba a hacer con la energía paraguaya de Yacyretá. Ha llegado el momento clave, que era el 2023, a partir de ahí, ¿verdad? Pero ¿a Paraguay le conviene vender hoy su energía, o deberíamos pensar un poco en la utilización interna de esa energía para de por ahí atraer inversiones a nuestro país, y a partir de ahí ver que esa plata que ingrese se vuelva a reinvertir en esta necesidad de inversión de infraestructura y demás? Ya. La energía eléctrica es tan valiosa, ¿verdad? Que lo mejor es consumirla en el país, porque es allí donde produce mayor beneficio, ¿sí? Voy a citar un ejemplo, ¿no? Pues todo el mundo habla de la parte industrial, consumamos en las industrias, y sí, pero nuestras industrias no consumen mucha energía eléctrica. Es decir, desde la estructura de costos, nuestra industria en general consume, en términos de costos, ¿no? Para lo que sería su presupuesto, diríamos así, 1 a 3%. No es gran cosa. Es necesaria, es muy importante, pero en términos de costos no es tan importante, ¿no? Ahora, nuestro transporte consume hidrocarburo que no producimos acá, que importamos, que importamos, que es contaminante y es caro. Y para más, cuando nosotros vamos a la estación de servicio y pagamos cada litro de gasolina o de diésel o de lo que sea, casi que un 60 o 70% va al exterior. Porque alguien está produciendo en el exterior petróleo, lo está refinando, lo está transportando, lo está comercializando, y ahí recién nos entregan, porque nosotros no tenemos acceso a los pozos de petróleo, a las refinerías del mundo directamente, sino es un trader que cobra lo que quiere, ¿no? Que pone ahí, que administra ahí el combustible disponible, generalmente o en el Río de la Plata o en algún otro mercado interesante, y de ahí nosotros compramos, tanto Petropar como las empresas privadas, ¿no? Es decir, la mayor parte de esa plata se va fuera del país, ¿no? Y 40%, más de 40% de toda la energía, no energía eléctrica solamente, de toda la energía que se consume en el país, se refiere a derivados de petróleo. Y la fuente de energía más importante que mueve el país es el diésel, el gasoil, más que la leña hoy día, ¿no? Y lo que se consume solamente de gasoil es más de lo que se consume de energía eléctrica, ¿no? Voy a poner los números, ¿no?
prácticamente 25%, un cuarto de energía de lo que se consume en el país es diésel y 22% es energía eléctrica. Ahora, lo que yo consumo en diésel es ineficiente. ¿Por qué? Porque los motores que funcionan con diésel tienen una eficiencia de ¿cuánto? 25, 30% a lo mejor. Depende un poco de la tecnología, del mantenimiento, pero bajísimo. Mientras que si yo consumo la energía eléctrica en los motores eléctricos, la eficiencia es superior al 90%. Claro. Entonces, solamente cambiando estos motores de combustión interna por energía eléctrica, tengo una ganancia de más de 4 veces en términos de eficiencia, ¿no? Y la energía eléctrica es una fuente de energía que nosotros pagamos en nuestro bolsillo y la mayor parte de la plata, es decir, toda la plata se queda acá, ¿verdad? Porque si la plata va a Itaipú para pagar los gastos de operación, royalty y todo lo demás, eso vuelve. Los royalties vuelven al Tesoro Nacional, la compensación para las utilidades y los resarcimientos para el ANDA otra vez, los gastos de explotación en términos de honorarios de los funcionarios de Itaipú, los paraguayos están recibiendo esa plata, están gastando acá. Fíjese, cuando nosotros consumimos energía eléctrica para nuestro transporte, la plata se queda acá, ¿verdad? Cuando consumimos diésel o gasolina, ¿no?, para nuestros motores de combustión interna de manera muy ineficiente, la mayor parte de la plata se va afuera. Y es mucho más caro. Es decir, si nosotros comparamos por kilómetros recorridos, ¿no? Yo tengo una moto eléctrica, ¿no? Le comento, para moverme, para cada 100 kilómetros yo gasto menos de 1.500 guaraníes, 1.600 guaraníes, ¿no? Es decir, prácticamente nada, ¿no? Entonces, pues, si hacemos el mismo recorrido en 100 kilómetros en un vehículo que gasta 10 litros, son ¿cuánto? 80.000 guaraníes, 85.000 guaraníes. Sí. 85.000, bueno, claro que una moto consume mucho menos, pero las motos más eficientes que consuman 3 litros, ¿no? 3 o 4 litros por cada 100 kilómetros, y bueno, estamos hablando ahí de 32.000 contra 1.600, ¿no? Es decir, ahí uno ve, claro, uno gasta más cuando compra el vehículo eléctrico, ¿no? El gasto de capital se llama eso, el acceso al vehículo eléctrico es mucho más caro, porque ya está comprando una batería, ¿sí? Está comprando la batería, que es la parte cara, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El gasto con el combustible, entre comillas, es mucho más barato. Mucho, mucho más barato. Entonces, si yo compro un vehículo eléctrico y lo hago funcionar todo el tiempo, como los hacen las plataformas, ¿no? Bolt, Uber, etcétera, ¿no? La ganancia es fabulosa. Por eso que en las plataformas lo que más conviene es tener un vehículo eléctrico. Ya conocí conductores de plataformas que me comentaban, transportándome en un vehículo eléctrico, yo le hice las preguntas. Este es mi tercer vehículo eléctrico, sí, tengo los tres. Tengo tres en este momento. Mi hermano está con el otro, etcétera, y los tres haciendo funcionar ganaban muchísimo más dinero que cualquier otro, porque la ganancia es grande por la cantidad de kilómetros que recorren, 220 kilómetros por día. Entonces, cuanto más andan con el vehículo eléctrico, más ganan. Y conseguían pagar la cuota del vehículo eléctrico, que era más cara que la de un vehículo convencional, y además tenía más ganancias, ¿no? Es decir, entonces, ¿dónde usar esa energía? Utilizamos nuestra industria, que es el discurso convencional, que lo venimos repitiendo inclusive de la década de 1990. Yo recuerdo muy bien, estaba en la Facultad de Química y era profesora en aquella época en la Facultad de Química, y habíamos publicado ya algo en ABC o en algún diario, y era el tema de la industrialización, ¿verdad? De la década de 90 que estamos defendiendo esa idea, ¿no? Y antes hubo publicaciones en el transporte también, ¿no? Pero también utilicemos esa energía en nuestro transporte, ¿no? Yo no digo que todo tiene que ser eléctrico, ¿no? Porque tenemos también otra ventaja, que es el uso de biocombustibles que podemos mezclar con nuestras naftas o gasolinas, ¿verdad? Y con nuestro diésel o gasoil, en términos de ya sea etanol o biodiesel, ¿no? Entonces, utilicemos esa energía eléctrica en el país, pensemos cómo electrificar más, diríamos así, entre comillas, nuestro transporte, principalmente el transporte público, ¿no? Porque
Asunción va a colapsar en corto tiempo en términos de tránsito, ¿no? Ya, hoy día es imposible moverse de un extremo a otro de la ciudad en menos de 1 hora y media en horas pico. No, es imposible. Sí, totalmente. Eso es un gasto enorme para la economía, ¿verdad? Porque 1 hora de trabajo se está perdiendo para ir y otra para volver. Son 2 horas de trabajo o de entretenimiento, de diversión para la gente que se está perdiendo. Si uno hace los cálculos, es una enormidad lo que se pierde en el tránsito, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tenemos un transporte público de pasajeros muy ineficiente, Claro. ¿no? Y no me estoy refiriendo a que tenemos ómnibus muy ineficientes, porque hay empresas que sí apuestan en la eficiencia, ¿no? Pero tenemos un transporte público ineficiente, pero tenemos un transporte masivo. Ya tenemos los pantalones largos, vamos a decir así, como para pensar en 1 metro de superficie, ¿no? O en el famoso tren de cercanías, ¿sí? Que bueno, paró porque no compensaba hacerlo más allá de Luque, ¿no? Y bueno, pero a ver, el inversionista va a pensar hasta Luque, ¿sí? Porque el inversionista piensa en el corto plazo. Pero nosotros como país y el gobierno principalmente tiene que pensar a futuro. Es decir, viendo 20, 30 años hacia adelante. Entonces sí, hay que llevar ese tren hasta Pacaraí y más todavía, ¿no? Tenemos una franja de servidumbre. Lo más difícil en cualquier proyecto de transporte masivo es por dónde vamos a pasar nuestro caminito, nuestra trayectoria. La trayectoria ya está. Y si se demora más, esa trayectoria va a ser invadida, va a ser ocupada, va a ser cada vez más difícil. Entonces, inclusive esto de consumir nuestra energía en el país pasa también por una política de transporte. Y una política de transporte que se tiene que concentrar, no solamente, pero diríamos así, con bastante atención en el área metropolitana de Asunción, porque esto va a colapsar, ¿no? Doctor, ya nos adelantaba un poco, pero de hecho tuvimos acá representantes de una de las empresas de tecnología, de data center y demás, hablando justamente sobre la criptominería y otros elementos más. Pero ahí también un poco desde el sector energético y desde la academia para combatir un poco estos mitos, porque es lo que vos decías. Hay contratos grandes acá para el uso intensivo y recontra intensivo que requieren estas empresas, pero el problema no explicaba lo mismo que uno decía a esta persona, Bruno Bacotti. El tema es que ellos, si la Andes le dice, vamos a entrar en estrés, ellos tienen un interruptor, las legales, y bajan su requerimiento o pueden parar incluso, ¿verdad? Ahora, el problema no son las legales. Quiero insistir en eso. El problema son las ilegales que están. De hecho, hasta funcionarios. Me acuerdo que en el edificio del Ande estaban haciendo criptominería hace un par de años, ¿verdad? O sea, ese es el Bochornoso, problema. Ese es el problema. bochornoso. Cuando hay complicidad del funcionario o de los funcionarios públicos, es bochornoso, vergonzoso. Eso no puede ocurrir. Eso tiene que ser combatido. Eh, a ver, el tema, por ejemplo, del consumo intensivo en este tipo de industria, diríamos así, la cripto, cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que o está ayudando a resolver un problema financiero de la ANDE. Porque las legales están pagando y están pagando una tarifa buena en dólares, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un cierto beneficio en el corto plazo. Inclusive, ha mejorado lo que se llama técnicamente el factor de carga, es decir, la cantidad de horas que se utiliza la energía, diríamos así, durante un día determinado típico, ¿no? Está mejorando, es decir, técnicamente hay ciertas ganancias, ciertos beneficios, ¿verdad? Eh, Pagan, diríamos así, una tarifa, vamos a decir, razonable, entonces, y que es segura, ¿no? Es decir, la ANDE recibe eh, centenas de millones de dólares por año debido a estos contratos. Creo que este año van a ser 270 millones de dólares, es decir, es una buena suma que está recibiendo la ANDE y le ayuda también a pagar la cuenta de Itaipú, porque la energía de Itaipú en este momento está cara.
Entonces, eso ayuda a pagar. Ahora, ojo, la energía que nosotros vendemos a Brasil a través de la cesión paga más de lo que pagan las criptomineras, ¿no? Es decir, la energía garantizada que nos paga Brasil en este momento es $50 por megavatio hora. Y no gastamos nada en eso, ¿eh? Retiran allá y chao, $50 por megavatio hora, ¿no? Yo creo que las criptos están pagando más o menos eso o un poco menos que eso, pero tenemos el gasto de darles esa energía. Entonces el beneficio, allá es un beneficio total, ¿eh? Aquí es un beneficio que es menor, ¿no? Hay que tener también mucho cuidado en esas comparaciones que uno hace, ¿no? Ahora, le resuelve el problema antes, como dije, financiero a corto plazo. El tema es el siguiente, ¿no? Si nosotros no controlamos, nos colocamos un tope, ¿no? Estamos en 800 megavatios con esas industrias, 900 megavatios. Ojo, estamos apostando muchos huevos en la misma canasta. Y estamos hablando de industrias que consumen mucha energía, ¿no? Y que, según los contratos, van hasta el 2027, entiendo, hasta diciembre del 2027, no, 31 de diciembre. Pregunto, el día 2 de enero del 2028, no digo uno porque vamos a estar todos de resaca, ¿eh? Claro. Entonces, pero el 2 de enero se van a retirar estas empresas, invirtieron centenas de millones de dólares en Paraguay y se van a retirar. No, no se Claro, van a se retirar. van a retirar. Van a hacer lobby para continuar, inclusive antes del 2 de enero del 2028. Lobby para continuar en el país. Son pocas industrias, no son tantas, Claro. pero tienen mucho dinero en el bolsillo. Es decir, lobby de empresas con mucho dinero en el bolsillo, ¿no? Entonces, y yo creo que, digo, resuelve ese problema financiero de la ANDE muy bien. Ahora, ¿cuánto trabajo, cuántos empleos permanentes generan estas criptomineras, ¿no? Y no son muchos. Así, nuestra industria produce mucho más empleos por kilovatio contratado, diríamos así, que estas industrias electrointensivas que se vinculan con la tecnología, ¿no? ¿Cómo le sacaríamos más provecho? Yo creo que ahí tiene que haber una política industrial, ¿no? Y una política, diríamos así, para convertirnos en un hub tecnológico. Nosotros no seríamos en ningún momento un hub tecnológico si solamente le diéramos energía a esta industria, ¿verdad? Para generar bitcoins o lo que sea, ¿no? Si nosotros no tenemos acá nuestra mente, los cerebros de profesionales paraguayos, ¿eh? Abocados a producir, por ejemplo, inteligencia artificial, desarrollos en inteligencia artificial, ahí sí estaríamos aprovechando mejor estas industrias, ¿no? Entonces yo creo que en este tiempo que están teóricamente hasta el 2027, pero van a estar más tiempo acá, veamos entonces una política de empleo, de los beneficios de esa, diríamos, de los productos de esos data centers y de esos equipos de inteligencia artificial para obligar a que se generen clusters tecnológicos en el país, es decir, que se utilice a mano de obra paraguaya, ¿no? No solamente para construir e instalar los equipos, sino para producir software, para producir algoritmos, ¿no? Desarrollos en inteligencia artificial, ¿no? Ahí sí estaríamos ganando, ¿no? Entonces, y eso hace parte de una política, digamos así, industrial y de tecnología, el BITIC, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda, doctor, para iniciar estas acciones y tratar de evitar la crisis energética cada 3 años? No nos queda tiempo. Hay que hacerlo ayer. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en las hidroeléctricas que todavía tenemos en el río Paraná, Corpus Christi, Yacyretá 2, es decir, pues, Yacyretá, ustedes saben que es un proyecto que no está terminado. Es decir, instalaron 20 turbinas de las 30 que aparecen en el proyecto, es decir, 2/3, no más, ¿no? Pero hay que hacer un embalse de compensación aguas abajo. Yo, último proyecto es Itatita Cora. Hay que ver nomás si se puede, qué implicancias ambientales tendría ese proyecto. Pero hay todo un desarrollo todavía hidroeléctrico en el río Paraná. Eso lleva 7, 8 años como mínimo para desarrollarse. Y hay que negociar con Argentina.
que ponerse de acuerdo entre países primeramente, ¿no? Y si ni siquiera conseguimos aprobar ¿cómo es la nota reversal esta de, Cartes Macri. exacto, del acuerdo Cartes-Macri, yo veo que es muy difícil que podamos avanzar en ese sentido, ¿no? Y el plan de generación de la ANDE está muy atrasado. Es decir, ya estamos perdiendo el tren, ¿no? Es decir, hay que hacerlo ya, es urgente que lo hagamos. Y sobre todo que en materia económica, que es lo que yo criticaba un poco, doctor, el dinero que podríamos haber utilizado durante todo este tiempo para esas inversiones también ya lo dejamos pasar. Si bien por suerte hoy, como estás diciendo, hay cuestiones que están subsanando un poco la cuestión económica de la ANDE y de Itaipú, ¿verdad? O sea, ya dejamos pasar el tren económico y el tiempo, entonces hay que tomar acciones inmediatas, ¿verdad? Hay que tomar acciones inmediatas y yo creo que gran parte de ese dinero que se consiguió en la negociación del 2024, ¿no? Hace un año prácticamente, ¿no? Que fue realmente histórica, ¿no? Después del famoso acuerdo Lula-Lugo, de hace más de 15 años, yo creo que este es el otro hito histórico que se consiguió en el 2024, ¿no? Es el año pasado, ¿no? Que se consiguió mucho dinero, los 650 millones de dólares adicionales, que en 3 años daban 1.900, casi 2.000 millones de dólares adicionales a lo que prevé el tratado, por eso que es histórico. Yo creo que está muy bien eso, pero una buena parte de ese dinero tiene que ir al ANDE, ¿no? Tiene que estar invertido en nuestro sistema eléctrico. Tiene que estar invertido en nuestro sistema eléctrico, si no nos va a faltar el día de mañana, ¿no? Y además, yo creo que ese dinero tiene que ser utilizado con supervisión social. Y eso es algo en Itaipú adolece, ¿no? De transparencia muchas veces en el uso de estos fondos, ¿no? En Brasil uno tiene, hay una plataforma que fue inaugurada el 21 de marzo, fue el viernes, una plataforma donde los ciudadanos brasileños, o quien quiera, puede consultar dónde se está gastando la plata en casi 400 municipios de los estados de Paraná y de Mato Grosso do Sul, que están recibiendo estos dineros ¿cómo decir? Más que energía, le dicen eso, más que energía, ¿no? Que proviene de estas negociaciones y dinero adicional que en Brasil, miren, es muy criticado, es muy criticada la concesión que dio el gobierno Lula, nuevamente, ¿no? Siempre Lula, ¿no? A Paraguay con esta última negociación en la que ganamos bastante dinero, diríamos así, para gastarlo en estos proyectos sociales, ¿no? Pero, por otra parte, eso hay que exigirle transparencia en el uso de esos fondos, ¿no? ¿Dónde se está gastando esa plata? ¿Sí? Pero de manera bastante seria, ¿no? Eso es algo que hay que hablar de las glorias y de los logros, pero también hay que criticar cuando las cosas no se hacen de la manera que deberían hacerse. El profesor Ramón Casco, eh, experto de energía del diario ABC, él siempre decía, un poco en sintonía con lo que estás diciendo, doctor, que eh, si bien la cuestión energética y hablar de la binacional a veces es muy técnico, es necesario que la población y que los ciudadanos estemos atentos, porque primero es de todos los paraguayos y segundo hay sumas muy importantes que deberían ser invertidas, como está diciendo, en el beneficio de todos nosotros, ¿verdad? O sea, de vuelta es lo que vos decías, la política nos tiene que interesar a todos. Yo le sumo ahora también la cuestión energética debería interesarnos a todos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, en verano cuando nos quedamos, cuando se va la luz, todos estamos padeciendo, ¿verdad? Así es. Me imagino nosotros con 45 grados de sensación térmica y sin energía eléctrica, ¿no? Y después en enero, el viento para, es decir, ni siquiera hay viento para refrescar. Es decir, tenemos entonces que involucrarnos en esa discusión, ¿verdad? Pero tampoco caer en el uso político, ¿no? Claro. Porque este tema de Itaipú es aprovechado por políticos de todo el espectro político, ¿verdad? Diciendo muchas mentiras, a veces como para beneficiarse a sí mismo. Bueno, no se hizo nada, o son vendepatrias, no es así, ¿eh? Eso hay que decirlo y es bueno que quede esto grabado, ¿no? En el caso de Itaipú en particular,
¿verdad? Hubo una ganancia en términos de beneficios histórica en todas las negociaciones. Se partió de una base que no era muy buena, pero tampoco mala, porque dio origen al proyecto. Hay que reconocer que fue un origen razonable, pero tampoco fue malo. Pero dio origen a que nosotros pudiésemos negociar históricamente y llegar a negociaciones fabulosas. En términos de compensación por cesión de energía, comparando con lo que está en el tratado del 73, crecimos 40 veces. 40 veces, ¿no? Hoy día Itaipú nos paga $12 por megavatio hora, que es un plus, es un adicional sobre los $38 por megavatio hora de energía garantizada, ¿no? Que les llega a ellos, ¿no? Que dan los 50 que acabo de mencionar por megavatio hora, ¿no? Eso es una conquista que lo hicimos a través de la diplomacia. Es decir, no es que todo el mundo es vende patria. Es muy fácil decir, bueno, es vende patria. A ver, vamos a los hechos. Los hechos no mienten. El discurso siempre puede ser utilizado de diferente manera, pero los hechos no mienten. Hagamos los cálculos. 40 veces. Entonces, ¿hubo allí realmente una ganancia o una pérdida en la negociación? Evidente que hubo una ganancia en la negociación. Muy diferente. La misma cosa en términos de casi todo con relación a lo que se refiere a Itaipú. En Yacyretá nacimos muy bien. El Tratado de Yacyretá es un tratado fabuloso, es una victoria diplomática. La energía, la compensación en el caso de Yacyretá era más de 10 veces superior a la de Itaipú, pero fuimos perdiendo allí, diríamos así, terreno. Y hoy día la entidad nos debe plata, compensación por territorio inundado. Nosotros le debemos plata. En fin, todo el mundo se debe plata hoy día en Yacyretá, que realmente es un lío, ¿no? Desde el punto de vista financiero, que intentó arreglar este acuerdo Macri-Carty, que hasta hoy día no se ha resuelto, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que involucrarnos, pero también tenemos, como ciudadanos, pero también tenemos que discernir, como había esa palabra, discernir la maleza del trigo, una cuestión, había una palabra así, ¿no? Discernir lo que es un discurso político, politizado, en el mal sentido, ¿verdad? Para beneficio de los políticos. Es decir, es muy fácil utilizar Itaipú para ganar votos. Pero ojo, esa persona que está con interés político para presentarse a algún cargo electoral está haciendo un uso político. No es verdad todo lo que dice, puede ser media verdad. Pero decía Chesterton, ¿no? La mentira es la verdad menos uno, ¿no? Entonces, si se hace un uso político, cuidado con eso, porque tiene un sentido de beneficio propio. Beneficio propio, ¿no? Es decir, hay que intentar hacer las cosas de manera más objetiva, es decir, ver los hechos generalmente, ¿no? Analizar los hechos en lo que hemos ganado y en lo que hemos perdido. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, un gusto. El doctor Victorio Auxilia en esta edición de Sin Filtro.